ante la duda, no hacerlo. Ante la duda, no hacerlo. ¿Qué quiere decir ante la duda? Por ejemplo, ustedes están a las 3 de la mañana y les viene un paciente que dice, no, porque me operaron del corazón. Bien, fenómeno. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales no puede ingresar un paciente al resonador? Son básicamente 3. ¿Cuáles son? Marcapasos. Válvulas mecánicas cardíacas. Vuelvo a repetir. Válvulas mecánicas cardíacas. ¿Por qué pongo énfasis? Porque existen válvulas biológicas que se extraen del cerdo y se ponen en el corazón del humano y son muy similares, tienen una buena recepción, por lo general no producen rechazos, entonces se suele hacer el recambio valvular a ese nivel. Si son válvulas biológicas, no hay problema. ¿Qué sucede también? ¿Cuál es el otro motivo por el cual no se debe ingresar? Si es un paciente de 60, 70 años, 80 años, que dice, señor, ¿tiene algún tipo de prótesis? ¿Tiene algún problema en la audición? Y le dice, a mí me operaron cuando yo tenía 15 años, tiene 80, hace 60 años. A 60 años no había resonancia. Y por lo tanto, los diábolos, que eran unos alambres muy finitos que se colocan entre los huesecitos del oído para producir la vibración, esos diábolos no eran de titanio, eran de un material ferroso. Yo lo meto al resonador, empieza a vibrar, empieza a moverse y otra vez se quedó hipoacúsica la paciente o el paciente. ¿Me entienden? Las embarazadas hoy en día se espera hasta el tercer mes para ingresar, para meterlas al resonador. Después del tercer mes no hay problema. De hecho, hay una resonancia, que no sé si yo la puse en la página de ustedes, que son resonancias para ver la placenta previa. Aquellas pacientes que tuvieron 1 o 2 cesáreas, vieron que de niño no puedes tener más hijos, porque no tenemos por dónde salir de la cesárea. Entonces, si quedan embarazadas, ¿qué van a hacer? No les queda otra que ver por dónde van a ingresar para hacer la cesárea. Entonces se hace un estudio de resonancia magnética para ver hasta dónde y qué espesor tiene la placenta. ¿Para qué? Para que la mujer en el momento de la cesárea no se muera desangrada. ¿Me entienden? Entonces se hace una resonancia del feto, digámoslo así, pero ya en la semana 33, 34, a punto para realizar la cesárea. Pero hoy en día dicen los físicos, los biólogos y los fabricantes de equipos que hay que esperar hasta el tercer mes. Salvo, siempre, salvo que el médico del paciente lo autorice. ¿Me entienden? Entonces, si a ustedes les viene un paciente que tiene 2 meses, 1 mes y medio, bueno, necesitaría una autorización de su médico. ¿Estamos? Lo mismo sucede con los bebés. Hoy en día se dice que hay que tratar de no hacer a los bebés. Porque, ¿cuál es la problemática de la resonancia en todo esto? Es que todavía no se saben los efectos. ¿Qué es un CLIM? Un CLIM, cuando tenemos una arteria que por X motivos puede tener una obstrucción, llámense un trombo, llámense placas de arteriosclerosis, lo que ustedes quieran. Una cañería y que en el medio tenemos sarro. ¿Qué sucede? Disminuye el pasaje de un lado hacia el otro. En las imágenes, o mejor dicho, en los pacientes con patologías cardíacas, hizo eso, sacó la vena safena de la pierna, la sacó a la vena y se la puso en un bypass en el corazón. Y se solucionó el problema. El paciente no tiene preinfartos, no tiene infartos, nada. ¿Por qué tiene preinfarto? ¿Por qué tiene infarto? Porque no le llega sangre, no le llega oxígeno a las células y esas células empiezan a
a morir. ¿Me entienden? Como no les llega, entonces hay que hacer llegar de alguna manera. Bypass. Después del doctor Favalor, etcétera, porque eso a nadie se le había ocurrido, ya se le ocurrió. Bienvenidos. A partir de ahí surge y evoluciona lo que se llama la hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? La hemodinamia es un lugar donde podemos trabajar los técnicos radiólogos. ¿Por qué? Porque se trabaja con radiología, con equipos de rayos, para poder visualizar las venas y las arterias. Se inyecta contraste y se va bien. Pero la hemodinamia tiene una gran particularidad, totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros en imágenes lo que hacemos es diagnóstico por imagen. Nunca vamos a curar. Nunca vamos a... O sea, con la tomografía computada no se cura. Con la resonancia no se cura. Con una placa de rayos no se cura. Pero en hemodinamia, lo que tiene es lo siguiente. Le hacemos un estudio de las arterias y se ve el taponamiento. Entonces, ¿qué se hace? Por el mismo catéter que se ingresó para llegar al lugar e inyectar el contraste, se manda o se envía un stent. ¿Qué es un stent? Es justamente un dispositivo que cuando llega al lugar se introduce, o sea, va dentro de la arteria, y cuando llega al lugar se abre como un paragüitas. ¿Y eso qué produce? Produce que fluya la sangre. Esos stents, en su momento, hace 20 años, 18, 25 años, eran metálicos. Hoy en día hasta se hacen biodegradables. ¿Me entienden? Pero ¿para qué sirve? Para eso. Conclusión. Viene un paciente y me dice, tiene un stent colocado hace 3 meses, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Primero, porque es muy probable que sea de plástico. Y segundo, hoy en día ya no existen de material ferromagnético. Se sacaron del mercado por todas estas problemáticas. ¿Me entienden? Entonces, esos son los elementos con los cuales yo no voy a poder trabajar realmente. Bien. Fíjense que depende del material. Por ejemplo, le hago un estir a una prótesis. Esta es la prótesis. Y mire cómo puedo evaluar todo lo que está alrededor. Siempre saturando la grasa. Bien, fat, sat y estir es lo mismo. Bueno, acá dice cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del estir y del estir. Acá voy donde les decía de las prótesis, donde les decía de los cortes finos, donde les decía de la ponderación hacia T1, ponderación hacia T2. ¿Qué secuencia es? Placa de RX, no es ninguna secuencia. Una placa de RX. Secuencia STIR. SPIR, perdón. Y esto es un STIR. Fíjense que la grasa llega a estar saturada gris. En cambio en el STIR se satura más negra la grasa. Pero a su vez, acá en la placa puedo ver una imagen. Pero miren cómo la delimito en esta placa. Se delimita la patología. Por eso es que el STIR es importante. Para manos, muñeca, codo, brazo, rodilla, dedo gordo del pie. Hay una patología, en la otra es de hombro. Esta es de hombro. Hay una patología, fíjense acá, cómo resalta, todo el hueso se ve casi negro y hace resaltar el tumor. Este es en un corte coronal, esto es en un corte axial. Fíjense cómo se llegan a ver la destrucción de las trabéculas. Por eso es que el estir es importante. ¿Cuál es la problemática de esta? Bien. Ahora vamos a ver fíjense que acá me aparece esto, que no saturó la grasa. ¿Pero por qué no saturó la grasa? Porque estamos al borde de la bobina. Estamos al límite de la antena. Acá en este tipo de estudios se pone una antena para leer la información cuando vuelve y los límites
suelen producir esto. Pero esto se produce más que nada en un SPIR. En un STIR va a saturar todo. Bien. Bueno, acá tenemos cómo se ve una lesión en T1, en T2 y en STIR, cómo la delimita. Esto, ¿sí?, es antepié. Fíjense el espacio que hay entre falanges. Pero acá, ven una señal hiperintensa. Acá, ¿sí? Hay una patología a nivel de la articulación metatarsofalángica, o sea, en el pie. Si yo me indico la mano, no quiere decir nada, sino en el pie, donde se encuentra una patología muy frecuente y que resonancia ayudó muchísimo a esa patología. ¿Por qué? Porque antes no se podía llegar a ver. ¿Qué es? Es lo que se suele llamar neuroma de Morton. Neuroma de Morton. ¿Qué es el neuroma de Morton? Por acá hay filamentos nerviosos que llevan y traen información. El problema es que el filamento está en el medio y en la parte superior e inferior hay un ligamento. Cuando ese ligamento aprieta demasiado al filamento nervioso, nosotros como pacientes tenemos un dolor que no podemos pisar. Tenemos que caminar con el talón porque es un dolor muy fuerte, muy agudo. Y entonces tiene una manera especial de estudiar. No puede faltar el STIR o el SPIR, pero debe ser finito, de 1 o 2 milímetros. De 1 o 2 milímetros el SPIR. Y debe estar ponderado en T1. ¿Por qué? Porque cuando yo le inyecte el contraste, voy a hacer resaltar cómo está todo el tejido neuronal. ¿Qué se hace en estos casos? Esta es ambas falanges, el neuroma está metido en el medio. Hay un cartílago, un ligamento, perdón, que los envuelve. Lo que hacen es cortar el ligamento, cosa que el nervio queda flojo. Nada lo aprieta y se va el dolor. Pero es una patología, no digo de todos los días, pero sí es frecuente. Neuroma de Morton. De hecho, hay un protocolo para el neuroma de Morton. No es estudio desde el dedo gordo del pie hasta el tobillo. No. Estudio nada más que esa región. Bien. ¿Dónde más vamos a utilizar STIR o SPIR? En rodilla, por ejemplo. Fíjense cómo hace resaltar el líquido sinovial. Recuerden que fisiológicamente no tenemos que tener líquido sinovial. El líquido sinovial se genera por trastorno de una patología. Entonces, si hay líquido sinovial, es probable que haya una patología. La grasa está totalmente saturada. Y por si fuera poco, el hueso está negro. ¿Y por qué estaba casi negro el hueso? Porque tenía un gran contenido de la médula amarilla. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una secuencia, también SPIR, en el plano axial de abdomen. Todo esto que está en negro alrededor es grasa. Todos tenemos grasa. Por más delgaditos que sean, tienen grasa. ¿Sí? El líquido en el canal medular y la médula. Pero además de eso, fíjense cómo podemos identificar el hígado, el estómago, los riñones y la vesícula. Ya acá, con esta, por ejemplo, si es un alcoholagio, con esta imagen, ahí tiene cálculos en la vesícula.
Es decir, el STIR para nosotros es importante, así como el T1 y el T2. Estamos, nunca hay que dejar de hacer el STIR. Bueno, acá viene un poco lo que les decía hace rato respecto a las órbitas. Las órbitas tienen una planificación distinta a un cerebro común, distinta a un cerebro convencional. Por ejemplo, esta es la planificación de un sagital de órbita. ¿Por qué? En órbita lo que me interesa ver es el nervio óptico. Perdón, lo que me interesa mostrar es el nervio óptico y los músculos colaterales. Fenómeno. En un plano axial, ¿sí?, yo puedo ver. Ejemplo. STIR. ¿Por qué STIR? La grasa retroocular está negra. Veo una imagen, un gris más clarito que en este otro lado. Ya por ahí puedo pensar que es una patología. Pero ¿cuál es el problema? Yo no sé si esto está vascularizado o simplemente es un quiste o simplemente es un tejido. Para poder diferenciar voy a tener que inyectar contraste. Pero si yo le inyecto contraste y le repito el STIR, no va a modificar. Porque el STIR siempre va a ser T2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le inyecto el contraste y le hago un SPIR T1, ponderado en T1. Fíjense cómo llego a ver los músculos bien blanquitos. ¿Por qué los veo bien blanquitos? Porque está circulando el gadolinio. Si yo esta imagen le inyecto contraste, gadolinio, y le vuelvo a repetir un STIR, no modifica para nada. Porque siempre vuelvo a repetir lo mismo. El contraste se ve en un T1. O sea que yo acá tengo que ponderar en T1. Por eso esto es un SPIR y esto es un STIR. Las dos son secuencias de saturación grasa. Pero yo el SPIR lo puedo ponderar a T1, lo puedo ponderar a T2. También podría decir que esto es un SPIR ponderado en T2. Pero para el estudio no me sirve. Porque están buscando ¿qué cosa? Están buscando un tumor. Y quiero ver si el tumor está vascularizado o no. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que esté vascularizado o no? Primero, si no está vascularizado es un quiste. O por lo menos puede ser un quiste. Pero si está vascularizado es porque hay células que están viviendo. Y si hay células, hay que ver qué tipo de células son. ¿Me entienden? Entonces, vamos a suponer, tiene un golpe en el ojo. Tiene así hinchado el ojo. Y uno dice, ¿será un tumor? Desde el punto de vista, es un tumor. Todo lo que sale de sus límites naturales, normales, es un tumor. De ahí, ¿qué tipo de tumor? Que puede ser un bodocote de sangre, como puede ser un bodocote de enema. Pero ¿qué pasa si por dentro realmente tiene tejido celular que se reproduce? Si yo le hago un SPIR T1, ese tejido lo voy a ver blanco. Pero si no es tejido, no está vascularizado, no va a teñir con el contraste. Por eso es el criterio para utilizar SPIR, ¿sí? Y este es un T1 convencional. T1 espineco. ¿Por qué? Líquido hipointenso, grasa hiperintensa, grasa retroocular hiperintensa. Esto es un SPIR T1. ¿Por qué? Fíjense la grasa retroocular, cómo se ve saturada. La grasa periférica se ve saturada. Pero en la región retroocular tiene algo patológico. ¿Entienden? ¿Puedo utilizar? Sí, siempre, sobre todo en órbita. Acá hay una estructura. ¿Cómo me voy a dar cuenta si realmente se le inyectó contraste o no? ¿Qué será esto que está acá?
La glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria está muy vascularizada. Siempre que busquen contraste, porque hay una problemática, como en resonancia, ¿se acuerdan que la clase anterior, creo que yo les expliqué, que no veo el gadolinio, lo que yo estoy viendo son los efectos del gadolinio. Entonces es muy difícil, a diferencia, por ejemplo, de un TAC, es muy difícil saber si está con contraste o no. ¿Dónde voy a ir a buscar el gadolinio? Voy a buscar en las fosas nasales, en la glándula hipofisaria, en el seno venoso. Si yo veo esos puntos blancos, tiene gadolinio. Bien. Esto es un SPIR. ¿Cómo veo el líquido? Hiper. Si el líquido lo veo hiper, ponderado ¿a qué está? T2. Ponderado a T2. ¿Cómo veo la grasa? Saturada. ¿Cómo veo el líquido? Hipo. Conclusión, este es un SPIR, porque está saturada la grasa, ponderado en un T1, líquido hipointenso. SPIR, ponderado en T2, líquido hiperintenso. ¿Es importante esta secuencia? Fíjense que evidentemente es importante, sobre todo para órbitas. ¿Se usa SPIR en otro lado? Sí, se usa. Se usa en todo. Se puede usar en tórax, en abdomen, en pelvis, se puede usar en antebrazo, todo lo que sea osteoarticular también. Siempre hay que tener en cuenta un par de cosas. ¿Cuáles? Prótesis. La otra, pacientes muy gorditos. ¿Cuál es la problemática? Que quedan pegados a la antena. Entonces, si ustedes hace rato vieron que había una cadera que quedaba blanco para acá y blanco para acá. ¿Qué había pasado? Al ser tan gordito quedaba pegada a la antena y no saturaba cuando estaba muy pegada a la antena. Ustedes siempre imagínense, ustedes vieron el magneto, ¿sí? Vieron que tiene un centro, un círculo, un túnel donde va a pasar el paciente. A su vez, si vieron de costado, el magneto también es largo, porque debe medir 1,20 m o 1,50 m seguro, y quizás más, ¿sí? Bien, todo ese túnel tiene un punto que se llama isocentro. ¿Qué es el isocentro? Es el punto medio de ese túnel. En resonancia, ¿qué quiere decir el isocentro? Quiere decir que es el punto medio donde se junta todo el campo magnético. Es el lugar donde mayor efecto va a tener el campo magnético. ¿Estamos? Eso no quiere decir que de aquel lado va a ser muy malo, de este lado. No, el campo magnético es amplio, pero nosotros, como técnicos, todo lo que vamos a estudiar debe estar lo más cerca posible del isocentro. Entonces, ¿cómo sugerimos hacer las manos? Bien en el centro de la mesa, bien por la línea del isocentro. Por eso se hace en decúbito ventral con la mano estirada en posición de súper. ¿Me entienden? Todo lo que voy a hacer debe estar cerca del isocentro. ¿Qué sucede con los pacientes que son muy gorditos? Hay una problemática. Si yo soy más gordito, voy a estar pegado a la bobina. ¿Y qué hago? ¿No le puedo hacer el estudio? Sí, se puede hacer. ¿Cómo tenemos que hacer? Buscarle la vuelta. ¿Cómo le buscamos la vuelta? Miren, ¿lo podemos poner al paciente de esta manera? Yo necesito que esto es el hombro derecho que voy a estudiar, Esto esté lo más cerca posible de la línea media. Y lo ubico al paciente en esta posición. Lo más que pueda ponerlo cerca del centro. Por supuesto que si yo voy a acomodar en esta posición un paciente de 80 años, se me muere en el camino. Lo hago como pueda y hasta donde pueda. ¿Me entienden? Como pueda y hasta donde pueda. En eso nosotros los técnicos tenemos que darnos, como quien dice, maña para acomodar al paciente. Vamos a ser realistas, vamos a ser realistas. Los equipos de resonancia abiertos, que no tienen el túnel, pueden tener 4 pilares donde se sostiene el polo norte y el polo sur. Pueden estar abiertos en forma de C, donde esos equipos no levanta la mesa. Por lo general te acostás y lo único que haces es meterlo y sacarlo. Esos equipos llegan a tolerar hasta 150, 160 kilos.
En cambio, los del túnel, que tienen que levantar la mesa y meterlo, dicen los que fabrican el equipo, porque le hemos preguntado a los ingenieros, por ejemplo, de Philips, le dicen, y 150 kilos te aguanta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si vos metiste uno de 150 y se te rompe la mesa por 150? Estás muy al límite. Entonces, no se jueguen. Yo siempre les pongo 120 como peso límite. Pesa 122, no sé. Aparte, hay una problemática con esos pacientes. Pobrecito, como ya los rebotaron de varios lugares, cuando la secretaria le va a dar el turno, le dice, ¿cuánto pesa? 115 y medio. Listo, no hay problema, entra. Y cuando viene, es una bestia que no pesa ni pedo. Por eso yo siempre les digo, ante la duda, pesen al paciente. Peso límite, 120. De ahí en más, no se jueguen. No, pero el señor dice que pesa 125, lo pesamos. Pesa más de 120 y el tipo dice, no, porque yo en mi obra social, que esto que el otro. Mire, no se puede, pero hagamos una cosa. Hablas con el médico, mire, para mí el hombre pesa 125 kilos. No se puede hacer. Si usted le autoriza, listo. Si el médico dice, no, metelo. Bueno, nosotros somos paramédicos. Debo trabajar lo más cerca posible al isocentro. Eso me va a dar calidad de la imagen. ¿Me entienden? No se olviden que la calidad del técnico pasa por la imagen que vas a mostrar. No pasa porque vos sepas que es un T1, un SPID, que sepas cómo es la angio. No, la calidad pasa porque vos hagas una buena angio. Si la grasa resuena hipo, ¿qué secuencia es? SPID, una secuencia de saturación. La grasa está negra. La grasa en T1 y en T2 está blanca. Hiperintesa. En cambio, si la grasa está negra, es un SPIR o SPID. Saturación grasa. Y la grasa retroocular, ¿sí?, está oscura, hipointensa. ¿Cómo está el líquido? Hipointenso. Entonces, ¿qué es? Un SPIR ponderado en T1 y encima tiene gadolinio. Y fíjense la patología del músculo lateral externo. ¿Qué consecuencias puede tener este paciente? Yo lo voy a meter al paciente, lo interrogo y me dice, sí, porque me dijeron que tengo un problemita en la órbita. Yo le miro los ojos. ¿Qué puede ser que tenga este paciente? Sí, puede ser una. Y la otra, ¿sabes cuál es? Que vos le mirás los ojos, el paciente no te puede hacer esto. Bueno, cuéntame un poquito por qué le piden el estudio. Y el paciente siempre mira el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el ojo, si yo, fíjense en mis ojos, si yo hago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Contraigo el músculo lateral externo y se relaja el lateral interno. Si yo hago así, es al revés. Conclusión, yo muevo los ojos para arriba o para abajo, es porque están funcionando los músculos, se contraen y se relajan. Si yo tengo una patología en uno de los músculos, por más que yo lo quiera mover, no lo voy a mover, porque siempre voy a estar mirando el mismo punto. ¿Me entienden? Entonces, por eso, ¿se acuerdan que en una de las primeras clases les dije? Lo primero que tenemos que hacer es mirar al paciente. Saludar, hablar con el paciente, es lo primero. Y segundo, mirar todo. Porque si yo no veo que el hombre viene así, ya está, ya tengo que estar pensando en un ACV izquierdo. Es el derecho el que no puede mover. ¿Entendés? Entonces yo tengo que estar pensando qué imagen voy a encontrar. Ojo, no quiere decir que si, por ejemplo, ustedes hablan al paciente, ¿no? Señora, ¿cómo se siente? Buen día, ¿cómo está? Bien. No, bien, estudio, bueno, solamente muevo esta parte nada más. ¿Qué quiere decir? Que tiene una hemiparesia facial izquierda. Eso no quiere decir que va a tener o un sangrado o un tumor del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque la hemiparesia facial izquierda la puede producir no solamente el sangrado, no solamente un tumor, sino
una patología auditiva. Recuerden que por el conducto auditivo interno pasa el séptimo y octavo par craneal, que son los pares craneales faciales. Conclusión, en una otitis puede tener una hemiparesia facial. ¿Entienden?